Leemos Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. La última semana hablamos sobre la oración de Pablo por Colosas de este fragmento y explicamos la primera, donde pedía sabiduría y discernimiento espiritual. Hoy vamos a hablar de la segunda, donde ora para que sean seguidores de Jesús. La tercera oración, en la que pide un carácter virtuoso para toda paciencia. Longanimidad, gozo y gracia. La vamos de explicar la semana que viene. Los falsos profetas y maestros prometían conocimiento espiritual, pero no lo supieron adaptar a las vidas de las personas. Cuando en la Biblia se habla de conocer a Dios, se está hablando de conocer de forma práctica a Dios. En Números capítulo 31, versículo 18, pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. En Primera de Samuel capítulo 2, versículo del 12 al 16. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahvé. Y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne, y de un golpe lo metía en la cazuela, o en la olla, o en la caldero, o en la marmita, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban ahí asilos. Asimismo, antes de
quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: no, sino que me darás ahora mismo, pues si no, la tomaré por la fuerza. Los hijos sacerdotes Elí eran hijos de Belial, porque no tenían conocimiento de Yahvé. En Salmos capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahvé, no abandonas a los que te buscan. Y Juan capítulo 1, versículo del 6 al 13. Juan capítulo 1, versículo 6 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 6 al 13. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Ya sea en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cuando se habla de conocer, se habla de algo práctico. Por eso hablamos de hacedores de la palabra y no de oidores de la palabra. Asimismo, cuando hablamos de conocer el amor, si no tenemos práctica de este amor, es que no amamos de verdad. La sabiduría y discernimiento espiritual que pide Pablo en la primera oración no es solo intelectual. También pide por la práctica de la sabiduría en el intelecto, en las emociones y en la voluntad. La sabiduría de la verdad hay que practicarla. Leemos Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios,
para que hagáis así en medio de la tierra, donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todo estos estatutos y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así, como lo está Yahvé nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Si nuestro conocimiento sobre la verdad crece también, tenemos que crecer en la gracia. Leemos Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El avivamiento de nuestra iglesia no tiene relación con la cantidad de personas, sino con el crecimiento del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Leemos Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y habitará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Y versículo 9 y 10. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena de conocimiento de Dios. Como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé. Aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles, y su morada será gloriosa. Si primero conocemos la voluntad de Dios, luego podemos obrar para Dios y hacerlo acompañados de Él. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, no podemos obrar para Él. Las personas solo pueden conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia.
leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios. Las personas solo pueden conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, nada más. Leemos Salmos capítulo 11, versículo 1 al 6. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 6. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la faja que arrebata el viento. Por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Los justos no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los justos, en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fijémonos en la diferencia entre los justos y los malos. Los justos meditan sobre la palabra de Dios de día y de noche. Así como dice este salmo, meditamos sobre la palabra de Dios, podremos conocer la voluntad de Dios y realizarla. Los justos conocen la palabra de Dios y los malos no. Los justos conocen la palabra de Dios y los malos no. La diferencia entre justos y malos está en sí. Se lee la palabra de Dios, en sí se estudia la palabra de Dios y en sí se medita sobre ella. Todas las personas buscan la felicidad en este mundo, pero no la encuentran. El fin principal del hombre es dar gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso no hay felicidad en el mundo. Leemos Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos
por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías. Debemos vivir de forma digna al llamamiento de Dios. Vivir de forma digna del Evangelio. Esto es vivir frente a Dios. Coranteo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Debemos vivir para alegrar a Dios. Debemos vivir de forma digna al llamamiento de Dios. Vivir de forma digna del Evangelio. Primera de los Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandatos os dimos en nombre del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Los gentiles, que no conocen a Dios, que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto. Porque, como ya os hemos advertido y explicado solemnemente al Señor, es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, el que no hace caso de esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da a su Espíritu Santo. La vida digna del llamamiento, la vida digna del Evangelio, no sale de nosotros, sino de una vida llena de conocimiento de Dios y acompañada por Jesús. No hay nada que podamos hacer solos con nuestro propio esfuerzo. Repetimos. La vida digna del llamamiento, la vida digna del Evangelio, no sale de nosotros, sino de una vida llena de conocimiento de Dios y acompañada por Jesús. No hay nada que podamos hacer solos con nuestro propio esfuerzo. Solo conociendo la voluntad de Dios y siendo acompañados por Jesús podemos vivir
dignamente. Solo conociendo la voluntad de Dios y siendo acompañados por Jesús, podemos vivir dignamente. Leemos Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, al estar vuestra propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para gloria mía en el día del Mesías, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. El servicio de los cristianos en la iglesia es la devoción. La devoción fluye de forma natural en el cristiano. Como vivimos en cristiano, vivimos en devoción, y por nuestros propios méritos nada podemos. Leemos Juan capítulo 15, versículo del 4 al 12. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 12. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 12. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repetimos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano, sin fruto que se seca. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos
y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me amó, también os amé, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Antes de que una persona obre la voluntad de Dios la prepara primero. José fue preparado durante 13 años en la cárcel. Moisés fue preparado durante 80 años. Jesús también preparó a los apóstoles durante 3 años. Pablo también estudió la palabra de Dios en Arabia después de Damasco durante 10 años más o menos. Cuando llevamos a Dios en nuestras vidas cotidianas, podemos vivir dignamente. Cuando llevamos a Dios en nuestras vidas cotidianas, podemos vivir dignamente. Nos servimos a Dios en contadas oportunidades que no surgen en la vida, sino que nuestras vidas se basen en el servicio a Dios. No servimos a Dios en contadas oportunidades que nos surgen en la vida, sino que nuestras vidas se basan en el servicio a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Cuanto más obremos por Dios, más le conoceremos. Cuando más conozcamos a Dios, más le estudiaremos. Cuando más estudiamos a Dios, más dignos nos volvemos. La vida del cristiano es un equilibrio entre el servicio, el estudio, la oración y el culto. Cuanto más estudiamos y oramos sobre la palabra de Dios, mejor conocemos la voluntad de Dios. Cuando suplimos las necesidades de nuestros hermanos, llegamos a conocer más a Dios. La presentación al culto y el servir a los hermanos siempre van juntos. Jesús obró de día y oró de noche. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, mejor lo conocemos. Repetimos, cuanto más conozcamos a Dios, más le estudiaremos. Cuanto más estudiamos a Dios, más dignos nos volvemos. La vida del cristiano es un equilibrio entre el servicio, el estudio, la Biblia, la oración y el culto. Cuanto más estudiamos y oramos sobre la palabra de Dios, mejor conocemos la voluntad de Dios. Cuando suplimos las
necesidades de nuestros hermanos, llegamos a conocer más a Dios. La presentación, el culto y el servir a los hermanos siempre junto a Jesús obró de día y oró de noche. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, mejor lo conocemos. Cuanto mejor lo conocemos, más obedientes somos. Cuanto más lo obedecemos, más cercanos. Pablo oró por sabiduría y discernimiento espirituales y para que vivan siguiendo a Jesús. Pablo oró por sabiduría y discernimiento espiritual y para que vivan siguiendo a Jesús. Por Colosas. Ahora, antes de terminar el culto, voy a hacer un resumen en coreano. 바울이 골로새 교회를 위한 기도. 바울이 골로새 교회를 위해서 기도합니다. 바울은 지금 사형을 기다리는 죄수의 몸입니다. 그럼에도 자신을 위한 기도가 아니라 알지도 못하는 골로새 교인들. 그러나 그들은 거짓 선지자와 선생들로 인해서 어려움을 겪고 있기 때문에 바울은 그들을 위해서 기도합니다. 특히 세 가지를 기도하고 있는데 그 첫 번째는 신령한 지혜와 영적 총명을 주시기를 기도했습니다. 모든 인간은 지혜가 부족합니다. 그러나 지적 교만으로 인해 지혜로운 척합니다. 그래서 야고보는 조건으로 누구든지 지혜가 부족하게 하다고 생각하거든 후히 주시고 꾸짖지 않은 아버지께 구하라고 합니다. 두 번째로 바울은 골로새 교회를 위해서 기도합니다. 실제적인 순종을 위해서 기도했습니다. 예수 그리스도인의 삶에서 안다는 것과 행한다라고 하는 것, 순종한다는 것은 같은 뜻입니다. 한국말로는 지행합일입니다. 깨닫는 것은 반드시 삶에서 실천되어야 합니다. 이것이 성경의 알미에 대한 안다라고 하는 개념입니다. 그래서 히브리어로는 야다, 그리스어로는 기노스크라고 하는데 뜻은 동일합니다. 아는 것은 행해야 합니다. 행하지 않으면 그것은 안 것이 아닙니다. 하나님 계시에 대한 우리의 반응은 지정의 순서대로 순종으로 화답되어야 합니다. 시편 1편은 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 자, 어려운 자와 하나님을 알지 못하는 자, 악인을 대비시키고 있습니다. 말씀을 통해 하나님 뜻을 알게 되고 하나님의 뜻을 알게 되면 우리는 순종하게 되고 순종하면 하나님과 동행할 수 있고 그분의 영광을 위해 일할 수 있게 됩니다. 점점 친밀해지고 우리의 성화도 우리의 믿음도 성장하여서 성숙되어집니다. 이때 우리가 하나님을 위해 일한다고 착각하고 있는데 그러나 우리가 일하는 것이 아닙니다. 하나님께서 친히 우리 안에서 일하셔서 하나님의 은혜의 열매를 맺게 하시는 것입니다. 그리스도인들의 봉사는 헌신의 결과입니다. 삶 속에서 자연스럽게 흘러넘치는 것입니다. 우리가 그리스도 안에 거할 때만 열매를 맺을 수 있습니다. 바로 요한복음 15장의 포도나무 비유입니다. 우리는 기회 있을 때만 하나님을 섬기는 것이 아닙니다. 모든 하나님의 선한 일에 있어 우리의 삶 자체가 하나님을 섬기는 것이 되어야 됩니다. 우리의 삶 자체가 바로 예배입니다. 부흥은 사람의 수가 많고 적음이 아닙니다. 성경에서 부흥은 하나님을 아는 지식의 확장입니다.
우리 한 사람이 하나님의 말씀을 묵상하고 읽고 공부하면서 하나님에 대해서 점점 많이 알아가는 것 자체가 우리 개인의 부흥입니다. 각자의 개인의 부흥이 없이는 교회의 부흥은 결단코 있을 수가 없습니다. 우리 모든 삶의 순간순간 하나님을 알아가는 삶이 또 하나님을 묵상하는 삶이 하나님의 뜻에 순종하는 삶이 되시길 기도합니다. 그래서 우리는 날마다 부흥을 체험하고 부흥을 맛볼 수 있게 되었습니다. Por hoy vamos a dejar el estudio sobre la oración del Pablo a los colosenses. Aquí seguiremos más adelante si Dios quiere. Con el estudio de la tercera oración del Pablo, en la que pide un carácter virtuoso para toda paciencia, longanimidad, gozo y gracia. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.